inicio de la clase. Gracias por el recuerdo. De nada, profe. Vamos a darle ahí un par de décimas después para la prueba. ¿Ya? Gracias. Como les comentaba, son un par de grupos más bien basales dentro de los animales y que prueba de ello o que esos caracteres dan o soportan una evidencia de esta aceleración por el hecho, por ejemplo, que tienen una simetría radial que la hemos asociado, ¿cierto?, a condiciones de mayor primitividad. Adicionalmente, también podemos agregar que son organismos que carecen de algunos sistemas, ¿ya? No hay, por ejemplo, un sistema excretor, no hay un sistema circulatorio como tal, y las adaptaciones que ellos presentan respecto de la ingesta de alimentos son bastante particulares. También el sistema nervioso que se presenta principalmente en los nidarios es un sistema más bien disgregado, muy primitivo, muy inicial en cuanto a lo que vamos a encontrar en los grupos más evolucionados dentro de los animales. Así que esta visión, este paso por estos dos grupos van a cerrar esta brecha inicial para comenzar ya el día viernes con la profesora Soledad, ya con fraternimientos, organismos que tienen algún otro grado de organización algo más tangible. Como siempre tenemos algunos objetivos que queremos o pensamos desarrollar durante la clase, ¿cierto?, que es reconocer las características distintivas del punto de vista morfológico y fisiológico de estos dos grupos, poríferos y nidarios, y también valorar la diversidad de estos grupos en los ecosistemas marinos, ya que corresponden a grupos que esencialmente habitan en este ambiente. También, como es habitual o se va a hacer habitual, nos planteamos una pregunta que orienta nuestra clase y que busca entregar los elementos o disponer de los elementos al final de ella para ser capaces de responderla. Y hoy el cuestionamiento es: ¿cuál es la importancia de estos grupos animales en los ecosistemas marinos, básicamente? Recuerden que todos los organismos, por muy primitivos, por muy desconectados de una funcionalidad que pudiésemos tener desde un punto de vista antropomórfico, cumplen funciones en los distintos ecosistemas, más o menos relevantes desde nuestra óptica, por cierto, pero todos los organismos tienen una función, prestan servicios a los ecosistemas que son muy diversos y dependen, por supuesto, de cada grupo, de las relaciones que ellos establecen con los ecosistemas. Recordemos, para no olvidar, ¿no es cierto?, que estamos y vamos a seguir en ello desde esta clase hacia adelante, ¿cierto?, en el dominio Eucaria. No nos vamos a mover de este dominio en este curso y nos alejamos un poquito del objetivo central de la asignatura de zoología, ¿cierto?, que tiene como función y objetivo el estudio de los distintos grupos animales, porque salimos un poquito al vecindario dentro de los grupos de Eucaria y estuvimos allí conversando respecto de los protozoos, de los protistas, ¿cierto? Un grupo que no es un grupo que esté incluido dentro de los animales, como queda claro acá, pero que de igual manera se trata habitualmente en cualquier curso de zoología por las conexiones históricas que este grupo tiene con los animales, por la importancia que muchos de ellos tienen en la salud humana y animal, y también por la relevancia que este grupo tiene para la mantención de la vida sobre el planeta, ya que hay muchos de ellos que son organismos autótrofos, ¿cierto?, que producen oxígeno, y
a su vez, no menor, varios de ellos, un importante número de ellos, sirve de alimento para otros organismos. Así que tienen una complejidad y una relevancia para la vida, para la mantención de la vida en el planeta, que debe ser analizada, ¿cierto?, en cualquier curso de zoología. Y ahora desde esta clase ya no nos movemos del grupo de los animales, ¿cierto?, que es, como ya señalé, el objetivo de este curso. Vamos a partir, ¿cierto?, muy basales en nuestro recorrido por los distintos grupos y vamos a iniciar nuestro recorrido hoy día analizando dos grupos, ¿cierto? Vamos a partir ahora por las esponjas, ¿ya?, poríferos, y vamos a terminar nuestra clase del día de hoy analizando las características generales de los nidarios. Y vamos a recorrer este cladograma, este árbol, hasta llegar finalmente a los cordados, ¿cierto?, que incluye, como ya hemos señalado, los grupos más conocidos, más frecuentes para cualquier persona. Entramos entonces después de esta introducción. Los poríferos, conocidos popularmente como las esponjas, son un grupo preponderantemente marino. La gran mayoría de sus especies son marinos, de ambiente marino, aunque hay unas poquitas especies que son de agua dulce y se pueden encontrar en este ambiente. Estos organismos son sésiles, es decir, viven fijos a un sustrato y corresponden a un grupo de animales que se denominan como parazoos, porque hay una controversia, o ha existido históricamente una controversia, si considerarlos como un animal propiamente tal, toda vez que no es más un porífero que un agregado celular. No hay tejidos, no hay órganos, menos, ni sistemas de órganos, sino que son células, distintos tipos de células, como vamos a ver un poco más adelante, que se han organizado y que literalmente conforman una estructura funcional basada preferentemente en un sistema de canales que se denomina sistemas caniculares, a través de los cuales estos organismos se alimentan, eliminan sus desechos y eventualmente también los gametos que liberan al exterior para formar una larva. Se trata de organismos muy simples que tienen un nivel de organización muy básico, que es un nivel de organización celular. Son agregados celulares, ¿cierto?, que se han coordinado en el curso de la evolución para conformar este tipo de animales. No olvidemos también, es absolutamente relevante para proseguir con la historia evolutiva de los animales, que existe una hipótesis ampliamente aceptada que dice relación con el origen de los poríferos y de todos los animales con o a partir de un grupo específico de protozoos, que son los coanos flagelados, ya que hay una similitud morfológica muy alta entre un tipo de células de los poríferos, los coanocitos, y estos coanos flagelados. La similitud morfológica entre ambos tipos de células es muy alta, y eso hizo pensar a los investigadores que eventualmente podrían ser los coanos flagelados los ancestros de todos los animales. Estas células, los coanos flagelados, también, después de realizarse este postulado, han sido encontrados, han sido detectados en otros grupos de animales, lo cual ha ido a reforzar esta hipótesis de origen a partir de un organismo similar, parecido a un coano flagelado, de todos los animales. No es un grupo muy grande, las esponjas son alrededor de unas 9.000 especies. Es literalmente un agregado celular que están allí conformados, agregados, reunidos por medio de una matriz gelatinosa, una
estructura que se denomina como mesoglea, y que están sostenidos este agregado celular y esta matriz gelatinosa por una especie de esqueleto que no son otra cosa que espículas que tienen distintas formas que se van organizando y dan este eje de sostén, este cuerpo sostenido por esta especie de esqueleto. La gran mayoría de las esponjas o poríferos son animales con simetría radial. Una simetría que, como ya hemos indicado, es más bien propia de organismos más bien primitivos, una muy buena adaptación para organismos que viven en el ambiente acuático, porque este tipo de simetría les permite reaccionar en todas direcciones con este tipo de simetría, ya que hay un eje oral y un eje aboral, no anterior y posterior, como es el caso de la simetría bilateral. Hay unas pocas esponjas o poríferos que ni siquiera tienen simetría, es una cosa más bien amorfa. Y lo importante también es que son organismos que no tienen tejidos ni tampoco órganos. Insisto sobre ese concepto, ¿cierto? Porque cuesta un poco entender que un animal primitivo, basal, todo lo que uno quiera, no tenga órganos, no tenga tejido y sea prácticamente un agregado celular. Tienen varias importancias estos en términos ecosistémicos, los poríferos. Algunas especies han sido catalogados como unos muy buenos bioindicadores del estado, por ejemplo, de los arrecifes, que son áreas muy sensibles a la contaminación de las aguas, a la percepción por parte de estos animales, ¿cierto? Los arrecifes también son animales y pertenecen a los nidarios, que vamos a ver inmediatamente después. Es un organismo vivo, ¿cierto? Que va a secretar una sustancia que se va solidificando allí, pero hay detrás de eso un animal y que se ve afectado de manera muy sensible por la calidad en términos generales del agua. Y las especies de poríferos han sido sindicados como muy buenos bioindicadores, ya que por el hábito que ellos tienen de obtención del alimento al filtrar agua para obtenerlo, pueden eliminar algunos compuestos allí, pueden extraer, hacer una especie de limpieza de algunos elementos. También algunas especies de poríferos constituyen importantes fuentes de alimento para algunos animales marinos, como por ejemplo las tortugas. Y una contribución importante también que han realizado científicos recientemente es el hecho de extraer desde algunas especies de poríferos un compuesto que se llama la citarabina, que está siendo utilizado en la conformación de algunos medicamentos que han o son utilizados contra el cáncer, lo cual les da obviamente un valor aún más relevante a estos organismos. En la gran mayoría de los casos, los poríferos, las esponjas, son organismos que no causan ningún problema al hombre, ¿cierto? Aunque hay algunas especies, por ejemplo, la Tedania ignis, que ha sido indicada en algunos casos de alergia, porque eventualmente estas espículas, esta especie de mesoglea, de jalea que tienen estos organismos, podría ocasionar algún grado de alergia en alguna persona, pero no es lo habitual que estos organismos sean sindicados, como va a ocurrir con los nidarios, como un organismo que hay que escapar de ellos cuando se visualizan, más aún que se trata de organismos sésiles, ¿cierto?, que no se mueven y tendría que ser una situación muy eventual, un accidente que una persona cayese sobre estos organismos. Aquí hay un esquema muy simplificado de estos organismos, ¿ya? Hay una mesoglea, que es este elemento que está en celeste, ¿ya? Que es esta matriz gelatinosa que va a reunir a todos los integrantes celulares que conforman este grupo de organismos. Hay distintas células, los pinacocitos,
los arqueocitos y destacan estos amarillos, ¿cierto? Que son los coanocitos. Estos coanocitos fueron y son los células que tienen una morfología bastante semejante a los coanoflagelados, lo cual ha hecho sospechar a los investigadores que este grupo, los poríferos, y por consiguiente los distintos grupos de animales, estaríamos relacionados con los protozoos, específicamente con los coanoflagelados. Y están esquematizadas también algunas de estas espículas que tienen distintas formas, ¿ya? Y que están posicionadas en la mesoglea. Hay varios tipos característicos de estas espículas, de estas conformaciones, y que incluso se utilizan como un elemento de diferenciación taxonómica, de diferenciación entre las especies en algunos lugares, o los especialistas las utilizan. Esto es una esponja. Literalmente esto es un pedacito de una esponja, pero no es más que esto. Y no falta, ¿cierto?, mencionar aquí que hay un atrio, un espacio, un canal. Recuerden que hay un sistema canicular a través del cual ingresa el agua hacia una matriz, hacia un espacio interior, donde se van a extraer finalmente las partículas alimenticias y nuevamente después, a continuación de la extracción, salen al exterior a los desechos celulares de estos organismos. Las esponjas, dependiendo del tipo de sistema canicular que ellas presentes, se han clasificado en 3 tipos: el asconoide, el ciconoide y el leuconoide, siendo el último de estos, el leuconoide, el que tenemos acá, el tipo de sistema más complejo, donde hay grupos de cámaras flageladas que van a recibir el agua y las llevan, las transportan hasta este ósculo central. Se hace por consiguiente una extracción de las partículas alimenticias de una manera mucho más eficiente que en los dos tipos. El tipo más basal, el tipo más simple, es el sistema canicular tipo asconoide, que ingresa el agua por estos poros dermales hacia una cavidad que se denomina el espongocele, ¿ya? Y después se extraen desde allí las partículas alimenticias. Hay un sistema canicular intermedio al asconoide y al leuconoide que se llama ciconoide y que se postula que son derivados de este grupo. El agua penetra a través de los ostiolos que hay en la epidermis de estos organismos y el alimento finalmente es transportado hasta los coanocitos que están formando esta matriz gelatinosa, esta mesoglea. Así que vamos a ver allí que cuando veamos algunos nombres respecto de la clasificación de los distintos grupos de esponjas, estos nombres repetidos allí, que está basado en los sistemas caniculares, el sistema canicular de los distintos tipos de esponjas. Existe en las esponjas, en los poríferos, una única abertura del cuerpo, que son los poros, que se denominan ostiolos. Cada uno de esos orificios, de esas aberturas, que se denominan ostiolos, van a permitir, ¿cierto?, que ingrese hasta allí agua para extraer el alimento. Hay otras aberturas que son algo más grandes, más voluminosas, que se denominan ósculos y que cumplen básicamente la misma función. Cada uno de estos ostiolos y los ósculos, estos más grandes, están conectados con este sistema de canales y al interior de este sistema de canales van a disponerse preferentemente estas células tan particulares que caracterizan a los poríferos, que son los coanocitos. Como ven ustedes, o espero se estén haciendo la idea,
Esto literalmente es un agregado celular, ¿cierto? Conformado por una serie de canales, sistema de canalículos, ¿cierto? Que van a llevar el agua de mar hacia el interior a través de este sistema, a través de osteolos y ósculos, y van a ser las células estas flageladas, los coanocitos, los que finalmente van a generar, van a producir una de las etapas finales en el procesamiento del alimento. Estos organismos tienen varias modalidades de reproducción. Se reproducen asexualmente, sexualmente y también por regeneración. Las modalidades de reproducción asexual que las vieron con la profe Soledad, ¿cierto? Es la fragmentación. Algunas especies de estos organismos son capaces de fragmentarse, literalmente partirse, tal como se veían algunas imágenes que tenía la profesora Soledad de equinodermos, de estrellas de mar. Y en estos organismos, tal vez de manera mucho más fácil, porque son organismos mucho más simples que una estrella de mar, literalmente se puede partir una parte y regenerar y fabricar, construir la parte faltante. Pero lo más usual es que la modalidad más frecuente de reproducción asexual que se encuentra en este grupo es la yemación o formación de yemas, las cuales se desprenden y van a conformar finalmente, desplazadas por el agua, por las corrientes marinas, un nuevo individuo que va a instalarse en un lugar y se va a fijar a un sustrato determinado. Recuerden que estos organismos son organismos sésiles que viven fijos a un sustrato. Hay también, aunque pareciera casi impensado en estos organismos tan primitivos, tan basales, modalidades de reproducción sexual. La gran mayoría de las especies son monoicas, ¿ya? Y tienen gametos masculinos y femeninos en el mismo individuo, los cuales son liberados al exterior a través de, no hacia el exterior inicialmente, sino a este atrio central, y se produce una fecundación, ¿cierto?, de este gameto femenino por parte del gameto masculino y se forma una pequeña larva que recibe el nombre de parenquimula, ya que están aquí arriba algunos esquemas de esas simples larvas que grafican bastante bien la conformación de los adultos. Son también estas pequeñas estadios larvales una muestra de lo que van a ser los adultos. Esta larva, como les comento, se denomina parenquimula y va a ser la modalidad más frecuente en la reproducción sexual. También, como lo señalé, estos organismos tienen la capacidad de regenerar algún grado de tejido que ha sido descendido por alguna acción traumática, algún predador que ha querido alimentarse de ella, como por ejemplo las tortugas de mar y otros organismos marinos. Y tienen esta capacidad de regenerar algo de su simple organismo. Recuerden que no hay tejidos, no hay órganos, así que son solo células que se agrupan y trabajan allí por un bien común, que es obtener el alimento. No hay un sistema nervioso propiamente tal que uno pudiese identificar un cordón nervioso ventral, que tuviese ganglios donde se va a procesar todo tipo de información y básicamente eso es esperable, más aún en la ausencia de receptores sensoriales. No hay receptores y solamente han sido detectadas en algunas especies respuestas locales, muy locales a algunos estímulos básicamente mecánicos, pero no hay una respuesta a la luz, a la luminosidad, respuesta a moverse frente a condiciones desfavorables en términos de, por ejemplo, aumento de la temperatura o contaminación del agua en un lugar determinado, ¿cierto? No, estos organismos están
literalmente presos de la viabilidad del agua de las cuales ellos se alimentan y en las cuales ellos viven. Así que una nueva muestra de la simpleza de estos organismos, ¿cierto?, que carecen de un sistema nervioso, carecen de receptores que son los ojos, ¿cierto?, que van a permitirle a los distintos organismos obtener información respecto al medio circundante. Eso está completamente ausente en estos organismos. Como comentamos también, hay distintos tipos de células que conforman a estos organismos y que ya los veíamos antes, estos tipos de células, cuando vimos ese simple esquema, un pedazo de que era un porífero. Estas células, ¿cierto?, están dispuestas, ordenadas en esta estructura que hemos denominado como mesoglea, que da un soporte a estos organismos. Y los tipos de células que es posible encontrar son el pinacocito, que están dispuestos preferentemente más cerca de la superficie, formando una especie de tejido epitelial, pero no es considerado un tejido. Los coanocitos, ¿cierto?, que ya los hemos mencionado varias veces y que son células flageladas y que van a tener que ver de manera importante con el proceso de alimentación, toda vez que hay flagelos allí con microvellosidades que van a estar completamente adaptados para separar y obtener desde el agua de mar el alimento. Y los arqueocitos, que son un tipo de célula ameboide que se desplaza entre o por el interior de esta mesoglea. Dentro de este tipo de células, los arqueocitos, hay un tipo específico de arqueocito que se denomina esclerocito, que son los encargados de secretar estas espículas que habíamos comentado en el comienzo de la clase. Ya estas espículas van a dar una especie de soporte, van a formar, entre comillas, una especie de esqueleto. Por favor, no vayan a pensar que tienen esqueleto. Entre comillas, una especie de esqueleto de soporte. Y estas espículas son formadas, son secretadas por un tipo específico de arqueocitos que se denominan los esclerocitos. Siguiendo con la línea de las espículas, y vemos aquí algunos esquemas de Profesor, estos. Sí, por favor, adelante. ¿Con una quién hablo? pregunta Buenas tardes. con Fernanda. ¿Puede volver un Hola. poquito atrás? Puede volver. Ahí. ¿Qué Los era tipos de la mesoglea, por favor? La Es que no mesoglea entendí mucho. es... Sí, está bien. Mira, voy a volver un poquito más atrás. Permiso. Aquí a este esquema que está tomado, extraído de lo que es una parte del, entre comillas, cuerpo de una esponja de un porífero. ¿Qué es lo que es la mesoglea? Todo este tejido, ¿ya?, gelatinoso, muy parecido a esta mesoglea a la que tienen los nidarios, las medusas, que vamos a conversar inmediatamente después, y que actúa como una especie de tejido o de soporte, más bien que de tejido, que es de soporte a la estructura general del porífero. Básicamente, ¿por qué actúa como una especie de soporte o esqueleto, entre comillas, todo esto? Porque allí se disponen las células, los distintos tipos de células, los pinacocitos, los arqueocitos y los coanocitos, y además, recuerda que estos arqueocitos, ¿cierto?, van a generar, van a tener movimientos ameboides, allí están estos, y van a generar específicamente los esclerocitos, que es un tipo de arqueocito, las espículas, que son estas estructuras que van a contribuir a dar a esta mesoglea un soporte. No es más que eso la mesoglea, una especie, entre comillas, de tejido, sin ser un tejido, que permite que estos organismos tengan algo de soporte, algo de
lo que podríamos llamar una especie de, entre comillas nuevamente, un esqueleto. No es más que eso. Ya, profe, gracias. En esta mesoglea, se encuentran y son generados por un tipo específico de amebocito, las espículas, que varias de ellas tienen una conformación química bastante característica, con elementos que son propios de estos organismos, una especie de colágeno que se denomina espongina, ya característico de las esponjas o poríferos. Y vean ustedes que los distintos tipos de espículas que es posible encontrar en esta mesoglea, son bastante diferentes, lo cual permite a los científicos identificar a una esponja específica, ya que una especie A tiene ese tipo de espícula, una especie B tiene otro tipo, y así sucesivamente. Esta espongina, que es esta especie de colágeno que es secretado por estos arqueocitos, va a diferir en su estructura química y la forma que ellas tienen, y van a ser de utilidad, como les digo, para la identificación. Estas espículas, ¿cierto?, presentan distintas características, como vemos aquí. Algunas son como una especie de pelo, otras son más bien estrelladas con puntiaguda, otras presentan como una T allí, ¿cierto?, calcárea, qué sé yo, distintas formas. Y la espongina, ¿cierto?, este colágeno que es secretado por este tipo de amebocito, va a establecer una especie de esqueleto que está diagramado allí en esa figura. ¿Cómo se clasifican los poríferos? Recuerden que porífera, ¿cierto?, es un filum, una categoría taxonómica de orden superior. Este grupo se clasifica en 4 clases, ¿ya? La primera de ellas son las calcáreas, las hexactinílidas, las demosponjas y las esclerosponjas. Estos 4 tipos de poríferos obviamente tienen características distintas, hábitats de desarrollo distintos, que vamos en términos muy generales a comentar. El primer grupo, las esponjas o poríferos incluidos en la clase calcáreas, presentan espículas de carbonato de calcio y tienen una forma acicular como la de una espina. A eso hace referencia esta denominación de espícula acicular. ¿Ya? Ahí, fíjense ustedes, hay inmediatamente un par de características que permitiría a los científicos, ¿cierto?, identificar a un tipo de esponja perteneciente a esta clase, a la clase calcárea. Dentro de esta clase se encuentran representados los 3 tipos de sistemas caniculares, es decir, el asconoide, el ciconoide y el leuconoide. Encontramos esos 3 tipos de canales caniculares. El segundo tipo son las esponjas denominadas hexactinélidas. En este grupo, que tiene por lo general un aspecto más bien cilíndrico como el de la fotografía, las espículas son silíceas, no de carbonato de calcio, y es frecuente única y exclusivamente encontrar 2 tipos de conformación de los canales de los sistemas caniculares: el ciconoide, el intermedio, y el leuconoide. Este grupo de poríferos de esponja vive preferentemente en aguas profundas, ¿ya? No se les encuentra en aguas más bien superficiales. El tercer grupo de poríferos de esponjas son las denominadas como demosponjas. Este grupo también está caracterizado por la presencia o conformación de esta especie de esqueleto en base a espículas silíceas. Solamente está representado un sistema
sistema de canales de tipo leuconoide en ellos. Y aquí encontramos algunas particularidades bien notables dentro de este grupo. Primero, partamos por lo de aquí abajo. Se encuentra una esponja de agua dulce en este grupo, en esta clase, las demosponjas, que es la esponjilia que tiene este aspecto verdosa, ¿ya? Este aspecto verdoso, ¿cierto? Y que es el único género y especie que se encuentra en el ambiente de agua dulce. Todo el resto de las especies pertenecientes a esta clase, las demosponjas, son marinas. Y también dentro de esta clase, de las demosponjas, es posible encontrar lo que está aquí, que es la esponja de baño que les comentaba en algún minuto, la esponja officinalis, que es esta esponja que se usaba y probablemente también se utilice en la actualidad para el aseo en el momento de ducharse, ¿cierto? Ahora tenemos algunos elementos que permiten de alguna manera entender el porqué. Este organismo, el porífero, tiene esta especie de esqueleto, que ya sabemos que no es un esqueleto, ¿cierto? Conformado por una serie de espículas, ¿cierto? Que los entendidos en belleza, ¿cierto? Recomiendan porque puede exfoliar la piel de una mejor manera que una esponja artificial de plástico, ¿cierto? Y también estimula de alguna manera la circulación sanguínea al pasarse esta esponja por nuestra piel. Cuando están secas, son bastante duras, ¿cierto? Allí uno como que tiende a evitar, tal vez como hombre, ¿cierto? Que somos menos delicados, a pasarse una de estas esponjas por sobre la piel. Pero cuando ellas son humedecidas con el agua, su rigidez, su dureza tiende a disminuir de manera importante y toma una consistencia, un aspecto bastante parecido a estas esponjas artificiales, excepto de plástico. Les había preguntado, si mal no recuerdo, si las conocían, si alguno de ustedes ha usado una de estas esponjas, sino para contarles mi experiencia con las demosponjas y específicamente con la esponja oficinalis. Lo escucho. ¿Nadie había escuchado esto? Ninguna de las compañeras allí había tenido información a través de amigas, no sé, blogs de la mamá que comentara respecto de las ventajas allí para la piel, exfoliación y todos términos que no sé muy bien qué significan, pero que se utilizan en la actualidad, ¿cierto? Al usar este tipo de esponjas al minuto de bañarse y no una esponja de plástico como las usuales, ¿cierto? ¿No las habían conocido o nadie quiere contestar, nadie quiere hablar a esta hora en la tarde? En persona no. No la conocía. ¿No? Ah, ya. Cuando tengan la oportunidad de ir a la playa, ¿cierto? Particularmente en playas, no las que son usuales para bañarse, que están conformadas básicamente con arena, ¿cierto? Hay muchas arenas, sino que en playas donde hay más bien rocas, ¿ya? Playas como de bolones, es frecuente encontrar entre las rocas, cuando hay marea baja, por cierto, algunos pedazos de estas esponjas y que uno las puede allí recolectar, ¿cierto? Me imagino que los buzos, personas que saben de esto y que se dedican a venderla, extraerán pedazos como el de la fotografía, ¿cierto? A mí no me ha tocado ver algo tan grande, pero sí he visto pedazos que
que yo he traído hasta mi casa y mi señora lo ha usado y siempre insiste en que salga y cada vez que salga que le traiga esta esponja porque según ella son muy buenas para lo que les comentaba, ¿cierto? La exfoliación de la piel y todas esas cosas. No sé si venderán este tipo de elemento en alguna tienda, no tengo idea, pero cuando vayan entonces a la playa allí, si es que este verano podemos andar, ¿cierto? De vacaciones en algunos lugares, den una miradita allí porque es interesante y ya tienen alguna información allí al respecto de esta esponja officinalis, que es la esponja clásica de baño. No olvidarse entonces que además de esta particularidad, ¿cierto? De la esponja de baño, de la esponja officinalis, en este grupo, en esta clase de la Demos Esponja, está una familia, ¿cierto? Que tiene representantes en el agua dulce. Finalmente, la clase de las esclerosponjas, que este grupo es de alguna manera algo parecido o va a ser como el precursor de lo que uno va a ver a continuación en el grupo de los nidarios. Estas esponjas van a ser capaces de secretar una especie de esqueleto basal, preferentemente conformado por carbonato de calcio. Y entre esta estructura de esqueleto basal, entre este carbonato de calcio, va a existir tejido vivo de la esponja, de estos agregados celulares. Van a tener única y exclusivamente también espículas de tipo silíceas y un tipo de organización en base a sistemas de canalículos del tipo leuconol. Este tipo de esponjas, las escleroesponjas, viven en aguas profundas asociadas por lo general a los arrecifes de coral que vamos a ver a continuación también son organismos vivos pertenecientes al grupo de los nidarios. Terminamos este grupo que es relativamente cortito, no hay mucho más que hablar, son organismos más bien simples, ¿cierto? Hagamos un repaso donde estamos, siempre es bueno no perder de vista la posición en la cual estamos desde el punto de vista taxonómico, ¿cierto? Recuerden que estamos dentro del dominio Eukarya, dentro del reino animal, el cual se divide básicamente en dos grupos, los parazoa y los eumetazoa. Los parazoas son organismos que tienen tejidos ausentes. Y aquí hoy día nos tocó en esta primera mitad de la clase ver y estudiar y conocer a las esponjas. Y ahora vamos a pasar al segundo grupo y vamos a ir al otro lado de esta clasificación y vamos a llegar hasta el final aquí en los cordados, ¿cierto? Dentro del grupo de los organismos animales que se denominan eumetazoa, es decir, que tienen tejidos presentes. Y el primer grupo que nosotros vamos a estudiar ahora son los nidarios. Y después vamos a seguir recorriendo los distintos grupos de animales hasta llegar finalmente a los cordados. Nos vamos a descansar un ratito, son las 20 para las 6, descansamos hasta 10 para las 6 y nos juntamos nuevamente aquí para ver este grupo de organismos, los nidarios. Gracias.
Vamos a continuar entonces. La profesora Soledad me mandó un mensaje comentándome que el viernes, por calendario académico, las actividades académicas terminan a la 1. Eso significa que no van a tener la clase con ellas, ¿cierto? A las 2:30. Así que vamos a tener que recalendarizar esa clase. Así que les vamos a avisar ahí con la debida antelación. Así que hay clases solamente el día viernes hasta las 13 horas, ¿cierto? Y no hasta el lunes 20. Así que es una buena manera de iniciar, ¿cierto? La semana de receso. Bueno, ya hemos conversado de los poríferos, ¿cierto? De las esponjas, un grupo que lo hemos denominado, lo hemos clasificado como un grupo bastante primitivo en base a una serie de características, ¿cierto? Ausencia de simetría, no hay tejidos, no hay órganos, solamente un agregado celular, no hay un sistema nervioso como tal, tampoco en su gran extensión de su cuerpo, entre comillas, tampoco receptores, que los ubican, ¿cierto?, dentro de esta agrupación de los parazoos, es decir, un grupo que le falta un poquito para ser, en estricto rigor, un animal como tal. Pero están dentro del reino animal y tienen también una importancia, como vimos, en los distintos ecosistemas marinos. Vamos a avanzar entonces un poquito en este viaje que estamos haciendo, que hemos iniciado ya en el reino animal, y vamos a estudiar ahora los nidarios, que probablemente algunos de los representantes de este grupo son conocidos por ustedes, ¿cierto? Las medusas, habrán escuchado, visto en la playa o en algunos documentales, y también las anémonas, ¿cierto? Que saltaron a la fama ahí con la película Buscando a Nemo, y que vamos a ver después unas fotografías de eso. Son organismos esencialmente marinos, este grupo, que está circunscrito prácticamente en todos los ambientes, en todos los océanos tropicales, hasta los océanos polares. Hemos subido un poquito, ¿cierto? Dejamos atrás las esponjas y ahora nos vamos a preocupar de este grupo de los nidarios, que también presenta una simetría radial, es decir, es un grupo que tiene este rasgo, ¿cierto?, que lo hemos indicado como un atributo de primitividad. Y la característica distintiva de este grupo es el hecho de presentar un tipo de célula urticante que en la clase de filogenia animal, algo en términos generales conversamos y que vamos a ver ahora con mayor detalle. Los nidarios también se conocen como celenterados, pero es una denominación más o menos antigua. El nombre más moderno, ya desde hace algunos años, es el de los nidarios. Aquí, dentro de este grupo, están incluidas las medusas, ¿cierto? Como la fotografía que abría la clase, las anémonas y los corales. Son animales marinos en su gran número, en un gran número son animales marinos, aunque hay unas poquitas especies que son dulceacuícolas. Un número no despreciable de integrantes de este filum de los nidarios son sésiles. ¿Y eso qué quiere decir? Como ya hemos definido varias veces, que son individuos que viven fijos a un sustrato, como es el caso de las anémonas. Pero las medusas o algunos de los estados de desarrollo de estos organismos, como vamos a ver a continuación, son pelágicos, es decir, son arrastrados por las corrientes marinas, ¿cierto?
no tienen órganos de natación propios eficientes, más allá de que las medusas tienen cierto grado de movimiento, pero no hay una aleta, ¿cierto?, como uno pudiese entender, y como las que están presentes en mamíferos marinos o en peces. Es un grupo que tiene alrededor de unas 9.000 especies, también un número muy similar a el de las esponjas, y están caracterizados este grupo por la presencia exclusiva, no hay en ningún otro grupo animal de un tipo particular de célula que se llama nidocito. Este nidocito tiene en su interior una estructura allí bastante compleja que eventualmente puede descargarse si este organismo es molestado o quiere capturar una presa, ¿cierto? Estructura del nematocisto que puede ser urticante toda vez que el extremo de este filamento largo que se descarga como una especie de arpón está equipado con pequeños dientes en el extremo que puede ocasionar en un animal pequeño la muerte, ¿cierto? Y en el hombre también algún grado de alergia, ¿cierto? De enrojecimiento de la piel, y probablemente es por eso, muchas veces las personas sin saberlo, pero lo que se llama la tradición oral, ¿cierto? La información oral, las personas dicen cuando se encuentra algún resto, algún pedazo de estos organismos, preferentemente de la mesoglea en las playas, siempre dicen, no, no hay que tocarlo, no lo toque porque te puede dar alergia, etc. Y eso es así, básicamente por el hecho de presentar estos nematocistos. También presentan simetría radial con algunos grupos con un eje muy marcado oral a oral, es decir, un eje vertical. En este grupo tampoco hay un sistema excretor ni un sistema respiratorio y carecen de celoma. No hay un espacio allí que permita un desarrollo de las estructuras internas. Este grupo presentan dimorfismo y polimorfismo, es decir, hay básicamente dos formas, dos tipos morfológicos que se conocen con el nombre de pólipo y medusa, pero también en algunos grupos hay un polimorfismo, como vamos a ver a continuación. Estos dos tipos de formas, el pólipo, presenta una forma hidroide, que es una forma que vamos a ver allí a continuación, que está pegado a un sustrato fijo, a un sustrato sésil, y que crece. Y este estado del desarrollo en algunos grupos puede eventualmente transformarse en un estado, en un tipo morfológico siguiente, que es la medusa, que es libre nadadora. Los pólipos son por lo general de cuerpos tubulares y la boca está rodeada por una serie de tentáculos que básicamente van a cumplir la función de generar una corriente hacia la boca para atraer hasta ella las partículas alimenticias que eventualmente pueden estar en el agua. Pueden vivir en algunas colonias o agregados de organismos donde las formas y las funciones van a estar de alguna manera diferenciadas y dispersas en los distintos individuos que componen estas colonias. Por el contrario, las medusas tienen forma muy característica, ¿cierto? Con una zona que se denomina campana o paraguas, y la boca se ubica en la parte inferior, en la parte cóncava de esta campana o este paraguas, es decir, lo que podríamos pensar o suponer en la parte inferior. Desde allí, desde esta campana, ¿cierto? Tienen colgando desde esta mesoglea una serie de tentáculos o brazos que son preferentemente aquellos que
llevan estos nematocistos que son los urticantes. Los nematocistos frecuentemente no están ubicados en esta estructura que es la mayor, ¿cierto? Esta estructura de la mesoglea que se denomina campana o paraguas. Algunas especies pueden tener una etapa que es un pólipo sésil y esta medusa flotante que puede variar, ¿cierto?, este desarrollo en algunas especies. Aquí están básicamente las dos formas que hemos descrito, ¿cierto? Aquí una forma real, ¿cierto? Un pólipo, que son más bien tubulares, con una serie de tentáculos que se mueven gracias a las corrientes marinas, ¿cierto? Y este movimiento facilita el desplazamiento, por ejemplo, de partículas alimenticias que son arrastradas, son llevadas hasta la boca que se ubica en el centro de estos tentáculos. Y por el contrario, la segunda forma que se encuentra en este grupo es la de medusa, donde destaca esta mesoglea, ¿cierto?, por sobre las otras estructuras tentaculares, donde va a estar conformada esencialmente por esta estructura, esta mesoglea, y en la parte inferior de esta campana o paraguas se va a ubicar la boca y el punto de ingreso a esta cavidad gastrovascular. Y vemos colgando desde esta campana los tentáculos, ¿cierto?, que son los que cargan los nematocistos, es decir, es la parte peligrosa de la medusa. Como les comenté, los nidarios están conformados esencialmente por un tipo exclusivo de célula que no es encontrado en ningún otro grupo animal, que son los nidocitos. Estos nidocitos llevan al interior una serie de órganos, orgánulos urticantes, que son los nematocitos que están cargados en el interior. Hay por lo menos unos 20 tipos, han sido descritos en la literatura, unos 20 tipos de nematocitos que están allí puestos a presión y cubiertos por una pequeña tapa que se alcanza a ver allí, que es el opérculo, ¿ya? Cuando esta estructura, este nidocito, es tocado, es perturbado, por ejemplo, con el roce, con un animal, con el hombre eventualmente, rápidamente este opérculo, esta tapa, se mueve, se levanta y sale expulsado, casi como que esto tuviese un resorte, ¿cierto? Como estas cajas de payasos, ¿cierto? Que asustan allí, que uno levanta una tapa y sale una cara de un payaso, cualquier cosa rápidamente expulsado aquí. Puede salir descargado este nematocisto, que puede tener, como ven en este esquema, una serie de espinas y púas que son, en definitiva, los que van a ocasionar allí el problema de alergia, e incluso algunos pueden tener algunas estructuras allí, algunos componentes químicos que también pueden generar alguna presión. Y están allí equipados también con un filamento que probablemente aumenta la capacidad de salida de esta estructura del nematocisto, que es esta estructura urticaria, característico propio de los nidarios. Aquí nos encontramos con algunas diferencias, algunas mejoras al plan estructural que habíamos visto en los poríferos. Recuerden ustedes que en los poríferos había una ausencia total de un sistema nervioso, tampoco había receptores para la detección de algunos estímulos, por más simples que estos fueran. Aquí la cosa mejora un poco y nos vamos a encontrar con un sistema nervioso muy básico que se denomina como plexo nervioso. ¿A qué hace referencia este plexo nervioso? A que este sistema es más bien difuso y está repartido por distintas zonas, preferentemente de la campana. Voy a colocar el láser aquí
de la campana o el paraguas. Este sistema preferentemente va a estar encargado a través de un sistema nervioso neuromuscular de las contracciones que experimentan las campanas y las medusas en términos generales y que posibilita el movimiento de estos organismos. Estos organismos son pelágicos, son arrastrados por las corrientes marinas preferentemente, pero eventualmente también tienen cierto grado de movimiento. ¿Y cómo se logra ese movimiento? Gracias a la presencia de este sistema neuromuscular, de este plexo nervioso, que es un sistema nervioso muy elemental, muy básico, pero que posibilita que esta campana, esta gran campana que hay en esta medusa, experimente algún grado de contracción. Hay pequeñas fibras musculares aquí y que esa contracción genere, posibilite cierto grado de movimiento en algún minuto en estos organismos. ¿Cómo se clasifican los nidarios? También en 4 clases. Los denominados hidrozoos, los esifosos, los cubozoos y finalmente los antozoos. Y dentro de los antozoos vamos a hacer un par de comentarios respecto de una subclase que son los zooantarios. Y básicamente, ¿por qué? Porque dentro de esta subclase, dentro de los zooantarios, vamos a encontrar en términos generales a las anémonas y también vamos a encontrar a los corales, que son muy conocidos y son frecuentes en los ambientes más bien tropicales. En nuestras costas no hay corales, pero es famosa, por ejemplo, la gran barrera de coral de Australia, ¿cierto? Genera allí o mantiene uno de los ecosistemas más productivos, más ricos del planeta, casi al mismo nivel de las selvas tropicales de Sudamérica y de África. Así que por eso vamos a ampliar un poquito allí la clase de los antozoos, haciendo un par de comentarios respecto de los zooantarios. Partimos por la clase de los hidrozoos. Este grupo de los hidrozoos son coloniales y marinos. Hay unas poquitas especies también que son de agua dulce. En este grupo, en los hidrozoos, es posible encontrar los 2 tipos morfológicos clásicos de los nidarios. El estado de pólipo, que es asexual y se puede evidentemente reproducir bajo esta estrategia de reproducción, y el estado de la medusa, que se reproduce sexualmente. Estos organismos, los hidrozoos, son predadores, al igual que la gran mayoría de los nidarios. Capturan, aunque parezca un exceso, ¿cierto?, denominarlo de esa manera, algunos animales que se acercan desprevenidos, arrastrados por las corrientes hacia sus proximidades. Y allí, con los nematocistos, son capaces de capturar pequeños crustáceos, pequeños anélidos marinos, es decir, lombrices como la lombriz de tierra marina, que logran capturar con estos nematocistos, los logran atraer, llevar hasta la boca y allí se produce obviamente la degradación. La reproducción asexual del pólipo se realiza preferentemente por yemación, ya comienza a formarse una yema en alguna parte de estos organismos, la cual finalmente se desprende, ¿cierto? Y tiene la posibilidad de, desde allí, generar un nuevo individuo, un nuevo hidrozoo gracias a esta modalidad de reproducción asexual. Y también tienen reproducción sexual e incluso sexos separados en estos individuos, algo que uno claramente no podría sospechar. Hay gónadas temporales que se forman en las épocas de reproducción, que son épocas de primavera-verano, ¿cierto? Cuando aumenta la temperatura del agua, hay mayor productividad en los océanos, mayor riqueza de alimentos, es una buena época para reproducirse, ¿cierto? Porque eso va a asegurar la viabilidad de los estados juveniles. Y la fecundación es externa, es decir, las gónadas van a generar gametos que van a liberar hacia el exterior
y se va allí a formar un pequeño estado de desarrollo inicial en estos individuos. Dentro de los hidrozoos hay una medusa muy famosa que es una medusa de agua dulce, muy famosa, entre comillas, por cierto, que es la Craspedacusta sowerbi. Esta medusa es una de las pocas medusas que habita en el agua dulce y se piensa que evolucionó, se generó, esta especie se adaptó a partir de ancestros, de antepasados que vivían en el mar y desde allí colonizó este ambiente, posiblemente ocupando este ambiente con éxito, ¿cierto? Donde no habían depredadores, ¿cierto?, que compitieran con ella. Y se adaptó completamente. Esta especie, la Craspedacusta sowerbi, tiene un ciclo bastante complejo, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto?, que es una alternancia entre este pólipo, ¿cierto?, inicial y el estado de medusa, estas dos formas. Vean ustedes que aquí hay un esquema de esta parte del ciclo, que es esta parte sexual, ¿cierto?, donde hay liberación de huevos y se conforma un pequeño pólipo que comienza progresivamente a crecer hasta que finalmente desde este pólipo se origina el estado libre nadador de medusa y el estado adulto de medusa. Pero también estos organismos pueden desarrollar exclusivamente un ciclo de reproducción asexual que es básicamente por gemación, como hemos comentado. Es decir, este pólipo, ¿cierto?, comienza a reproducirse y desde él van saliendo pequeñas yemas que se denominan en este caso como frústulas y que originan o tienen la posibilidad de originar nuevos organismos. Así que dentro de los hidrozoos encontramos esta única medusa de agua dulce, la Craspedacusta sowerbi. Siguiendo también dentro de la clase de los hidrozoos, nos topamos con la conocida fragata portuguesa, que ya se las había presentado y habíamos hecho un par de comentarios respecto de esta especie, que es una especie eminentemente tropical, pero que, producto de el aumento de la temperatura de los océanos, ¿cierto?, que es un hecho indesmentible, situaciones como corrientes cálidas, ¿cierto?, ha ingresado de manera más o menos frecuente a nuestro territorio. Cuando eso se ha producido, las autoridades han realizado prohibición de bañarse en los lugares donde esta especie ha sido detectada. Es muy fácil de detectar porque tiene una estructura aquí que se denomina un neumatóforo, que es una especie de flotador, ¿ya? Y anda allí siempre en la superficie. Entonces, las autoridades, los pescadores, claramente pueden visualizarla con relativa facilidad, avisar a las autoridades y allí las autoridades decretan las restricciones para bañarse, ¿cierto? Esta fragata portuguesa, que pertenece al género Physalia, es literalmente una colonia polimórfica, ¿ya? Porque hay preferentemente en todos estos tentáculos que no son solamente tentáculos. Sí hay tentáculos, pero también hay pólipos y medusas en algún estado de desarrollo, como vemos aquí en esta fotografía caracterizada o nominada aquí en distintas partes. Vean que hay varios estados, el gonozoide y el dactilozoide, que son estructuras que van a permitirle capturar algunas presas. Hay pólipos reproductores y también algunos pólipos digestivos aquí, que son los encargados de realizar
la digestión de las presas que ellas han capturado. Tienen un característico color iridiscente azul rosado que está preferentemente asociado a este flotador, el neumatóforo, y que le sirve básicamente este neumatóforo para ser con relativa eficiencia arrastrado por las corrientes marinas. Este flotador, ¿cierto?, va a servir como una especie de nodriza que va a tener la posibilidad de transportar a estas futuras generaciones, a esta colonia polimórfica que está en la parte inferior con los distintos estados de desarrollo. Así que no son frecuentes de ver en nuestros territorios, pero sí en los últimos veranos es frecuente escuchar que tal o cual playa, preferentemente de la zona centro-norte, no es posible entrar al agua porque hay presencia de fragata portuguesa. Y básicamente ya sabemos que cuentan con estos nidocistos, con estas estructuras que pueden eventualmente descargarse los nematocistos y generar algún problema. Esta especie en particular ha sido asociada con casos algo más delicados de alergia, sin llegar a casos mortales ni mucho menos, pero es una situación que las autoridades deben vigilar cuando esto aparece. El segundo grupo de nidarios son los denominados esifosós. Incluye este grupo, esta clase, a un gran número de especies caracterizadas esencialmente por el tamaño de las medusas. En promedio, estas especies de medusas tienen diámetros de las campanas de hasta 2 metros y los tentáculos en algunas especies capturadas han llegado a tener más de 70 metros. 70 metros. Recuerden que en los tentáculos van a estar los nematocistos, así que a una mayor extensión de estos tentáculos, lógicamente aumenta la probabilidad de capturar alguna presa. La mesoglea, que conforma preferentemente la campana, es muy gruesa y hay presencia en distintos puntos de estructuras sensoriales que se denominan en términos generales como ropalia, que no son otra cosa que tentaculocistos, ya que le permiten detectar e informar respecto de la posición de este organismo respecto de su eje. En la parte inferior, que ahí se alcanza a ver básicamente por transparencia de la mesoglea, lleva una serie de estructuras asociadas a la parte digestiva, que son especies de bolsas gástricas que orientan, que llevan las presas capturadas hacia la boca, que recuerden ustedes, se ubica en la parte cóncava de esta campana. Hay también, al igual que en la gran mayoría de estos organismos, lo que se denomina este plexo nervioso, un sistema nervioso difuso que va a contribuir a generar un movimiento de estos organismos. Los sexos de los esifosós están separados y hay una fecundación interna, es decir, hay asociación de estos organismos, intercambio de células sexuales, formándose una larva ciliada, como esta que está acá, que va formando su cuerpo de manera o a través de un proceso que se denomina la estrobilación, que la van a ver ustedes también cuando en la próxima clase les toque ver platelminto y específicamente a los cestos, que tienen un cuerpo o una parte del cuerpo estrobilada. ¿Ya? Aquí esta serie de divisiones que tiene el cuerpo, que es fácilmente observable, una parte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., se ha formado gracias a esta subdivisión del cuerpo que se denomina
gastrobilación. ¿Ya? Es una hidra que se forma a través de este proceso y que es algo muy pequeñito, que puede tener 0,1, 0,2 milímetros. Mientras que los adultos, como ya les comenté, llegan a ser bastante grandes. El tercer grupo de nidarios son los denominados como cubozoos. Estos organismos estaban anteriormente incluidos dentro de la clase anterior de los escifozoos, pero en la actualidad forman una clase independiente. Estos organismos tienen preferentemente una forma medusoide, como una medusa, ¿cierto? Tienen en su etapa reproductiva formación de pólipos, que son diminutos. La gran mayoría de las especies son desconocidas. Estos pólipos que se desarrollan de manera solitaria y son sésiles hasta que finalmente culmina su desarrollo. Por yemación produce nuevos pólipos del mismo tamaño, muy chiquititos, que se van nuevamente a fijar a un sustrato y los cuales van a ingresar en un proceso de metamorfosis, de transformación, generando finalmente una medusa adulta, como vemos aquí. Es casi como el ciclo biológico que veíamos en el caso de la medusa de agua dulce. Hay fecundación interna, ¿cierto? Formación de este estado inicial de pólipo muy pequeñito, ¿cierto? Que se desplaza, es solitario, sésil, y que comienza a crecer, genera nuevos pólipos, entran en este proceso de metamorfosis y se genera finalmente el estado adulto de la medusa. Finalmente, el grupo de los anthozoos, la cuarta clase, y que probablemente son los más familiares de los nidarios en términos generales, aunque las medusas también lo son. Este grupo incluye pólipos con aspecto de flor, ¿cierto? Lo que uno llama las anémonas, y no tienen estado de medusa, no tienen este estado nadador, este estado pelágico de los nidarios que flota libre por las profundidades o el océano. Todos ellos son marinos, pueden en algunas especies encontrarse ciertas asociaciones formando una especie de colonia, o bien derechamente son organismos solitarios. Muchas de estas especies de anthozoos están provistas de una especie de esqueleto, y allí piensen ustedes en estos corales que vamos a comentar un poquito más adelante. La cavidad gastrovascular, es decir, donde está la boca, generalmente ahí en el centro, y hacia el interior, donde se va a producir la degradación de los alimentos, es bastante amplia, casi todo el cuerpo de estos organismos, y está subdividida por una serie de membranas que se denominan como septos. Aquí nos interesa particularmente comentar respecto de una subclase dentro de este grupo de los anthozoos, que son los zooantarios. Dentro de este grupo, de esta subclase, los zooantarios, están incluidas las anémonas, ¿ya? Y los corales duros, porque hay distintos tipos de corales, pero los corales más famosos están incluidos dentro de este grupo. Aquí tenemos en la parte superior la clásica anémona de mar, que en Chile se conocen como potos de mar, ¿ya? Que tienen bonitos colores y que también son fácilmente observables en las playas, en las zonas de roqueríos, donde hay roqueríos, y tienen muy bonitos colores, colores rojos, verdosos, azulosos en algunos casos. Tienen una forma cilíndrica, son sésiles, viven fijos a un sustrato, la boca está en el centro y el alimento llega llevado, transportado allí por esta serie de tentáculos que culminan a esta conformación de estos organismos, ¿cierto? Recuerden que asociado a esta serie, a este número variable de
tentáculos que tiene esta anémona están los nematocistos, que son las estructuras urticantes, ¿cierto? Que pueden capturar algunas presas allí mayores. Otras presas u otras partículas alimenticias ingresan literalmente solas o son arrastradas por las corrientes. Presentan una estructura hexámera, es decir, varias partes de su cuerpo están divididas en 6 partes o en múltiplos de 6, o bien presentan una simetría polímera. Los tentáculos son básicamente tubulares, simples, y es característica en este grupo esta corona de tentáculos, ¿cierto? Tenemos aquí en la parte inferior de la diapositiva, ¿cierto? Una anémona, ¿cierto? Un zooantario que ha establecido una estrecha asociación, ¿cierto? Con estos peces payasos famosos, ¿cierto? Por la película de Buscando a Nemo. ¿Cómo han hecho estos animales, ¿cierto? Estos vertebrados, estos peces para soportar los nematocistos? Bueno, no hay mucha idea al respecto. Lo que sí es concreto es que estos peces son inmunes, de alguna manera, utilizando un concepto tan en boga hoy en día, a la acción de los nematocistos. Estos peces son protegidos, entre comillas, al estar aquí, no son predados, ningún otro grupo animal se acerca a ellos, ¿cierto? Piensen en la película Buscando a Nemo, que es lo que pasó allí cuando se encontraron con medusas, ¿cierto? Y Dory fue tocada por los tentáculos de las medusas con las cuales se tocaron allí en busca del hijo, ¿cierto? Pero estos organismos pueden vivir sin ningún problema, utilizando aquí en una relación mutualística, ¿cierto? Porque los dos se ven beneficiados. La anémona, ¿cierto? Tiene a este inquilino aquí que se come todo lo que eventualmente pudiese tratar de llegar acá, y el pez payaso tiene la protección de la anémona. Las anémonas se encuentran preferentemente hacia las costas, ¿ya? No están a gran profundidad. Por eso les comentaba que son frecuentes de ver asociadas a las rocas, en playas donde hay roqueríos y se puede en marea baja entrar allí a mirar. Y son fácilmente observables estos organismos que se adosan a una superficie, preferentemente las rocas, a través de una región, una zona que se denomina un disco basal. Finalmente, el grupo dentro de los zooantarios están los corales zooantarios, que se conocen como los corales vivos. Estos organismos, estos nidarios, generan una estructura calcárea que actúa como una especie de exoesqueleto y que parece una roca, ¿cierto? Como algo se alcanza a ver en esta fotografía, y que constituyen, como les comentaba, ecosistemas muy productivos dentro del océano, y han sido comparados con la productividad que realizan los bosques tropicales. Estos ecosistemas, los corales verdaderos, albergan una enorme cantidad de vida animal, tienen muchos espacios allí, recovecos, donde hay predadores, presas, etcétera, que buscan obtener su alimento, que buscan protegerse, se asocian a este exoesqueleto que generan estos organismos múltiples, otros organismos que son sésiles, como poríferos, anémonas, equinodermos, en fin, hay una vida, como en esta fotografía se alcanza a visualizar, que claramente es destacable. Famoso dentro de los corales verdaderos, como ya les había comentado, es
la Gran Barrera de Coral de Australia, que genera una serie allí de ambientes muy proclives para el desarrollo de distintos organismos que viven asociados a él. Los corales, es decir, este grupo de nidarios, se ha visto profundamente atacado atacado entre comillas, ¿cierto? Afectado sería el término más correcto, por el cambio climático, por la contaminación de los océanos. Muchas regiones, básicamente tropicales y subtropicales, donde hay corales, se han perdido, se han muerto esos corales. Recuerden que esta estructura exoesquelética, este material calcáreo es secretado por un nidario que muere y que obviamente el coral no sigue creciendo y queda el vestigio de este exoesqueleto allí. Y están siendo afectados, son un muy buen indicador de este daño que los océanos, al igual que los ecosistemas terrestres, han experimentado en estos últimos 20 o 30 años. Llegamos entonces al final, ¿cierto? Hoy día avanzamos doble, tenemos el reino animal. A primera hora estuvimos viendo estos organismos que carecen de tejidos, ¿cierto? Los parazoos, y aquí estuvimos conociendo las esponjas, pero en la segunda parte saltamos a aquellos animales que tienen tejidos verdaderos y que se ubican dentro del grupo de los eumetazoos. Y aquí ya no nos vamos a mover. Hoy día, en la segunda parte de la clase, estuvimos conversando respecto de este grupo de animales, muy primitivo, muy basal, pero animales propiamente tales, con tejidos, ¿cierto? Que son los nidarios, donde están incluidas las medusas, los corales, las anémonas. Y aquí vamos a comenzar a caminar por los distintos grupos, platelmintos, nematodos, anélidos, en fin, hasta llegar finalmente por allá por noviembre a los distintos grupos de cordados. Nos habíamos planteado una pregunta, ¿cierto? Que, ¿cuál era la importancia de estos grupos de animales en los ecosistemas marinos? Bueno, incidentalmente hemos comentado diversos beneficios, ¿cierto?, que prestan a estos ecosistemas, tanto los poríferos como los nidarios, ¿cierto? Son muy buenos bioindicadores, son muy buenos bioindicadores de contaminación, de acción de este efecto antropogénico que ha generado el hombre sobre los ecosistemas marinos, contaminando sus aguas, ¿cierto? Sirven de refugio para muchos organismos, sirven de alimento para otros, y en el caso de los poríferos, ¿cierto?, se han incluso extraído algunos elementos que están sirviendo de base para la elaboración de algunos medicamentos que están ayudando a luchar contra algunas enfermedades. Así que tienen importancia, claro, tienen una importancia probablemente mirada desde el punto de vista humano, ¿cierto? Es una importancia menor, entre comillas, relativa, pero todos los animales cumplen una función al interior de los ecosistemas que ellos ocupan, ¿cierto? Y son vitales para la mantención de estos ecosistemas y por consiguiente de la vida sobre el planeta. No olvidarse entonces de los elementos que necesitamos tener a la vista para la evaluación, ¿cierto? Las características morfofuncionales de estos dos grupos que hemos visto, poríferos y nidarios, la diversidad de poríferos y nidarios, los distintos grupos, las distintas categorías taxonómicas que se reconocen dentro de ellos, y también valorar la contribución de estos grupos para los ecosistemas marinos. Así que llegamos hasta acá, muchachos. No sé si alguien tiene alguna consulta, algún comentario que realizar. Recuerden, muchachos, que la evaluación, la primera evaluación,
se va a realizar, el calendario está disponible allí el 24 de septiembre. Ya, el 24 de septiembre. Todavía no hemos realizado la prueba ni nos hemos puesto de acuerdo con la profesora, pero probablemente las 4 primeras clases, probablemente les vamos a avisar, sea la materia que ingrese en esa primera evaluación del 24 de septiembre. Recuerden ustedes que esa primera evaluación tiene una ponderación del 35%. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Si no es así, desearles una buena semana de receso, que lo pasen bien junto a sus familias, sus amigos, descansen, pásenlo bien de manera responsable, ¿cierto? Para seguir adelante en todo este periodo que nos ha tocado vivir. Así que nos estamos viendo al regreso, ¿cierto? Para seguir adelante con nuestro curso. Así que tengan una buena tarde y nos estamos viendo. Cuídense. Chao, Chao. profesor, que se cuide también. Gracias. profe. Igual. Que estén bien. Chao, que estén bien. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias a Chao. ustedes. profe. Que estén bien. Chao, gracias. Profesor.